Che Guevara. Comprar un pin o usar una camiseta con su imagen genera emociones distintas en cada persona. Para algunos es solo una marca popular, porque no saben nada sobre esa persona. Para ellos, un par de frases suyas son suficientes, frases que los fanáticos de la marca Che admiran y celebran. Por ejemplo, sean realistas, pidan lo imposible, o si empiezas a temblar de indignación ante cada injusticia, entonces eres mi compañero. O para lograr mucho debes perderlo todo. Para algunos, es un símbolo de la lucha eterna por la justicia social. Para otros, ese rostro es simplemente un símbolo de la esperanza inquebrantable de vencer aquello que es más fuerte que tú, ya sea, por ejemplo, restricciones sociales ofensivas, o desarrolladores que levantan enormes edificios de concreto en vez de un parque acogedor, o funcionarios que con su salario público adquieren propiedades millonarias. En los países de la OTAN, en la retaguardia enemiga, la historia de la foto es la siguiente. Durante el funeral de las víctimas del imperialismo estadounidense, el fotógrafo cubano Korda, más interesado en arrecifes de coral y mujeres desnudas, tomó esta imagen. Che estaba ahí, por cierto, junto a Simone de Beauvoir y el filósofo Sartre, quien decía que Ernesto Guevara no solo era un intelectual, sino también la persona más completa de nuestra época. La foto se hizo famosa mundialmente 10 años después, cuando el Che ya había muerto. Familiares de Korda y autoridades cubanas aún disputan los derechos de autor del ícono de la protesta. La civilización científico-ateísta por la que luchó Che no se realizó, y después de su muerte, lentamente se convirtió en un salvador místico y mártir en la conciencia de millones. San Ernesto colgaba en las chozas de los campesinos en los lugares más visibles. En Bolivia, los indígenas vendían mechones falsos de su cabello. Sus dobles posan para fotos con turistas en las calles. En Argentina, su retrato tatuado en el bíceps de Maradona se volvió parte de la subcultura futbolera, y en Cuba apareció en los billetes. Cualquier culto siempre es un negocio, pero ningún culto se reduce solo a obtener ganancias. Veamos, sin acusaciones ni clichés, quién es la persona detrás de esta marca famosa mundialmente. Primero, para ser justos, revisemos algunos escritos de Ernesto Che Guevara. En sus obras, Episodios de la Guerra Revolucionaria en Cuba, Diario de Bolivia, Guerra de Guerrillas o Experiencia de Lucha Revolucionaria, se puede ver cómo Che se convirtió en un verdadero guerrillero, es decir, un partisano, si lo traducimos al ruso. Hoy en día, según la situación, lo llamarían mercenario, combatiente o miembro de una organización terrorista prohibida. Cuando como médico de campaña tuvo que decidir si sacar medicinas o balas bajo el fuego, eligió lo segundo. El gusto por las armas es un tema recurrente en sus diarios. Che detalla la cantidad y modelos de rifles, ametralladoras y granadas perdidos o capturados en cada combate, y menciona el calibre de la bala al hablar de la muerte de un amigo o enemigo. En los manglares pantanosos o en las montañas, él reflexiona sobre cómo extraer sal del agua de mar para hacerla potable, cómo dejar senderos falsos en la selva para confundir al perseguidor. ¿Por qué es difícil reclutar nuevos miembros y por qué algunos campesinos no creen en el socialismo? Con el sabor del azúcar de caña. Los textos de Che revelan una mentalidad guerrillera especial. Años de guerra popular contra la dictadura transforman al pueblo, volviéndolo incomprensible para quienes no vivieron esa experiencia. Las condiciones finales para la victoria de la revolución son creadas por los propios revolucionarios. En los rincones más inaccesibles del país, ellos crean los primeros focos guerrilleros. Entre ellos se establece comunicación y coordinación. Logran una victoria moral y obtienen el apoyo del pueblo. Después sigue la toma de las principales ciudades y la marcha hacia la capital. Tras entrar en La Habana, Che usó esta táctica globalmente. Era una receta especial para el platillo revolucionario. Porque si Marx pensaba que para la revolución comunista era necesario que madurara toda la sociedad, y Lenin creía que debía madurar una sola clase revolucionaria, Ernesto pensaba que no había que esperar nada. Tenía una teoría del foco revolucionario. Creía que con un pequeño grupo armado de seguidores era suficiente para tomar el poder e iniciar las transformaciones comunistas. Y el resto se uniría con el tiempo. Esta teoría se basaba en las revoluciones sudamericanas, donde 50 o 100 personas desesperadas cambiaban la historia de países y pueblos. Esa fue la experiencia personal de Che Guevara. 80 personas que atacaron Cuba, 100 personas en el Congo, 50 personas en Bolivia. Al mismo tiempo,
Tales golpes de Estado realmente no eran algo extraordinario para América del Sur, en parte debido a la tradición de la llegada al poder de todo tipo de juntas militares. Vamos a profundizar. Otra fuente más, que está relacionada con su viaje en motocicleta con un amigo por Sudamérica. Sobre ese viaje que en gran medida formó al Ernesto Guevara de 24 años. Se convirtió en Che Guevara después, un poco más adelante. Por ahora, aquí hay un extracto de sus diarios de motociclista, que difícilmente encaja con la imagen de un noble revolucionario. Aullando como un poseído, bañaré mi arma en sangre y enloquecido de furia, cortaré las cabezas de los vencidos. Siento cómo se ensanchan mis narinas, saboreando el olor a pólvora y sangre enemiga. Me preparo para el combate sagrado, recibiendo al proletariado triunfante con un aullido salvaje. También está su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1964, donde Che Guevara admitió que fusilaron y seguirán fusilando mientras sea necesario. Él se refería a las represiones contra los llamados contrarrevolucionarios, de los que el mundo empezó a hablar después de que Fidel Castro llegara al poder en Cuba. Familia y amigos estaban impactados porque él firmaba personalmente las sentencias de fusilamiento de los oficiales detenidos y presidía el tribunal en La Cabaña. En la primavera de 1966, en La Habana, se celebró una conferencia donde se fundó la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina. Che Guevara envió un mensaje a la conferencia con el epígrafe: crear 2, 3, muchos Vietnams. Ese es nuestro lema. Expuso sus planes para provocar en Asia, África y América Latina, con ejércitos proletarios internacionales, múltiples y prolongados conflictos parecidos a la guerra de Vietnam. A Guevara no le preocupaban las posibles víctimas. Qué cercano y brillante sería el futuro si en el planeta surgieran 2, 3, muchos Vietnams, aunque fuera con sus cuotas de muertes y tragedias inmortales. Vale la pena profundizar más, considerando no solo lo que escribió este hombre símbolo de la revolución, sino también su infancia, juventud y relación con sus padres. ¿Qué lo hizo así? ¿Cómo fue que un niño de una familia aristocrática y rica terminó su vida en la selva, siendo fusilado de una manera nada romántica? Y aquí nos esperan muchas sorpresas que, a primera vista, parecen casuales e insignificantes, pero de manera sorprendente, cada pequeño detalle revela en el pequeño Ernesto al futuro Che. Primero, hay que hablar de los padres. Es difícil exagerar la influencia de su madre en el destino de Che Guevara. La familia de Celia de la Serna. La Lluís pertenecía a una familia aristocrática argentina. Entre los antepasados de su madre, Elmira de la Lluís, estaba el último virrey español de Perú, José de la Serna Hinojos, el abuelo de Che. El padre de Celia, Juan Martín de la Serna, era famoso como el fundador de la ciudad de Avellaneda, que está ubicada cerca de Buenos Aires. En 1927, Celia de la Serna se graduó en un gimnasio femenino católico en Buenos Aires. Gracias a su gran dote en Buenos Aires, ella era una de las novias más codiciadas. La joven aristócrata hablaba con fluidez 3 idiomas y le apasionaban la literatura y la filosofía. Desde joven, mientras estudiaba la historia familiar, la futura madre de Che Guevara descubrió las obras de Karl Marx, quien mencionaba a su legendario antepasado, el virrey del Perú, y se interesó en el socialismo, lo que influyó en su visión del mundo. Celia se unió a la lucha por otorgar derechos de voto a las mujeres y se convirtió en una de las fundadoras del movimiento feminista en Buenos Aires. Dando ejemplo a otras damas argentinas, la madre de Che Guevara fue una de las primeras mujeres en América Latina que condujo un automóvil y empezó a firmar cheques con su propio nombre. El padre de Che Guevara, Ernesto Guevara Lynch, venía de una familia aristocrática antigua, pero empobrecida y sin influencia. Por eso, su único deseo apasionado era hacerse rico de cualquier manera. Ernesto Lynch era un joven alto y guapo. Cuando conoció a Elia, estudiaba en la Universidad Arquitectura y Construcción. El 10 de noviembre de 1927 se celebró la boda de Elia de la Serna y Ernesto Guevara Lynch. Como dote, la novia aportó una gran finca con tierras de cultivo y ganado en la provincia central de Córdoba, así como valiosos bonos. Con el dinero de los bonos, Ernesto Lynch compró 200 hectáreas de selva, soñando con limpiar la tierra para una plantación de yerba mate. Sin embargo, la carrera de terrateniente de Guevara Lynch no tuvo éxito. Derribar la selva y preparar la tierra de cultivo resultó ser una tarea muy difícil. Pronto la familia dejó su propiedad, ya que la señora de la Serna quedó embarazada y necesitaba atención médica.
la pareja se mudó a la ciudad portuaria de Rosario. Aquí, el 14 de junio de 1928, un mes antes de lo previsto, Celia dio a luz a su primogénito, a quien llamaron como su padre, Ernesto Rafael Guevara Lynch de la Serna. El bebé era diminuto y muy débil. Antes de que Ernesto pudiera fortalecerse, enfermó de neumonía bronquial y casi muere. Gracias al cuidado de su madre y buena atención, el niño sobrevivió. Hasta los 2 años, el pequeño Ernesto se desarrolló como un niño normal. Celia era una nadadora entusiasta. Quería fortalecer y enseñar a su hijo a nadar lo antes posible. Un día fueron al río. Era un día nublado, el agua del río estaba fría y soplaba un viento fuerte. Pero mamá de todos modos bañó a Ernestino, cumpliendo sus propias ambiciones respecto al niño. Por la tarde, el niño tuvo un fuerte ataque de tos sofocante. El médico diagnosticó bronquitis asmática. El tratamiento no daba ningún resultado. Los ataques de tos no cesaban. Pronto se hizo evidente que el niño había desarrollado asma crónica. Celia de la Serna también sufría de asma, pero su enfermedad no era tan grave como la de su hijo. En 1930, siguiendo la recomendación médica para recuperar la salud del niño, el padre llevó a la familia a Altagracia, una pequeña ciudad turística en Córdoba a 2.000 metros de altura. Para ayudar a la joven familia y cuidar a los niños, llegaron la madre del jefe de familia Guevara Lynch, su hermana soltera y al poco tiempo, 2 tías casadas. En 1932, en la familia Guevara Lynch, nació el tercer hijo, Roberto. Sin embargo, toda la atención de la familia seguía centrada en Tete, como la tía Beatriz llamaba a Ernestino. Según recuerdan los familiares, los ataques ocurrían cada noche. La madre y las tías corrían a ayudar a Tete. Normalmente, los ataques no eran muy graves. En la cena, Teto llegaba bien peinado y recibía felicitaciones como un héroe tras otra hazaña. Entre mujeres ocupadas y niños pequeños, el padre empezó a sentirse incómodo. Todos sus emprendimientos sufrían pérdidas y fracasaban. La compañía de construcción de yates se quemó por completo y, al no tener seguro, perdió todo su dinero. Mi papá empezó a deprimirse con frecuencia y trataba de estar en casa lo menos posible. Las tierras de Elías seguían siendo la única fuente confiable de ingresos, mientras Guevara Lynch buscaba alegrías fuera de casa. Su esposa cuidaba a los niños y atendía con dedicación la enfermedad de su hijo. Ella soñaba con vencer la enfermedad de Ernesto y convertirlo en un gran hombre, en un héroe. Teta aprendió a leer y escribir en las piernas de su mamá, y a los 4 años ya leía solo. Celia no quería que su hijo creciera en condiciones de invernadero. Sabía cuánto Ernestino le temía mal al agua, y para que pudiera superar su miedo, su madre empezó a hacer cosas muy salvajes frente al niño. Según recuerdan los amigos de la familia Guevara, una vez en el río Paraná, Celia decidió, contra todo sentido común, nadar donde la corriente era más fuerte. Ella se lanzó al agua, y eso casi termina en tragedia. Ernesto gritaba desesperado mientras su padre, Guevara Lynch, arrojaba un salvavidas. Y en algún momento, la mirada asustada y llena de lágrimas de Ernesto se cruzó con la de Celia. Finalmente, Celia logró agarrar el extremo de la cuerda. La subieron a bordo, la envolvieron rápidamente con toallas, pero antes de dejarse caer en una silla, se acercó a ellos y abrazó al tembloroso Ernestino. ¿Ves? No ocurrió nada. Algo similar sucedió en el verano de 1933. La familia Guevara fue al Paraná, pero debido a la tormenta, ese día estaba prohibido nadar en el río. Uno de los amigos de Lynch, un deportista campeón de natación, a pesar de la prohibición, decidió nadar. Celia, sin pensarlo, se puso el gorro y se lanzó al agua. Se levantaban olas gigantes. Se reunió una multitud indignada por la locura de la pareja. Este horror duró 20 minutos. Y de nuevo, antes de caer agotada, Celia se acercó a Ernesto y lo abrazó con fuerza. La madre le mostró valentía a su hijo y lo ayudó a superar el miedo al agua. Diariamente iban al río, donde Celia enseñaba a Tete a nadar. A los 5 años, según familiares y conocidos, Ernestino ya tenía rasgos muy parecidos a los de su madre. Justamente esos rasgos harán que Fidel Castro hable así del comandante Che. Él se distinguía por un valor asombroso, nunca le tenía miedo a nada. Muchos amigos de la familia Guevara, en sus recuerdos, señalaban el tierno apego de la madre hacia su hijo mayor y notaban la relación especial que tenían. Algunos pensaban que la unión entre la madre y el hijo era tan estrecha que los demás hijos quedaban excluidos de ella.
Por los ataques de asma, Ernesto a menudo no podía salir y debía pasar días en cama. Celia se quedaba hasta tarde con su hijo, leyéndole en voz alta libros de aventuras de Julio Verne, Mark Twain y Jack London. Gracias a mi madre, yo también me aficioné a la lectura, recordaba Che Guevara. En 1934, Celia de la Serna dio a luz a su cuarto hijo, una hija llamada Ana María. Ernesto estudió en casa con Celia los primeros 2 años sin ir a la escuela. La mamá temía que no pudieran ayudar rápido a su hijo durante un ataque, pues además del inhalador, a veces requería una inyección intravenosa de adrenalina. Después, Ernesto le contó a su primera esposa que aprendió a inyectarse solo antes de los 10 años. Tras enseñarle a administrarse atención médica, Celia de la Serna envió a su hijo a la escuela. Ella fue mi primera maestra porque, por mi enfermedad, estudié en casa 2 años y entré a la escuela hasta 4º grado. Para impulsar el liderazgo en Tete, doña Celia, sacrificando orden y limpieza, comenzó a invitar a niños pobres de la zona a su casa. La madre obligaba a Ernestina a jugar juegos activos con los niños, y ella misma jugaba con ellos a la pelota y a las atrapadas. Celia de la Serna organizaba juegos para los niños y les daba 2 comidas diarias, almuerzo y cena. La casa de los Guevara se volvió un centro recreativo infantil. Un amigo del hermano de Ernesto recordó que en la casa siempre se reunían muchos niños y les daban de comer. Nadie se preocupaba por comer un poco menos si uno de los niños traía a sus amigos. Todos traían a quien querían y nadie estaba pendiente de eso. De los 10 a los 13 años, Ernesto asistió a la escuela pública, la misma a la que iban sus compañeros de juegos del barrio. Todos los días, Celia llevaba en su enorme auto descapotable, junto con Teta, a toda una pandilla de chicos del vecindario. Ella manejaba el auto con tanta destreza que la gente que se encontraba en el camino se quedaba paralizada de miedo. Pero la emoción de los niños era ilimitada. Según el director, ella era la principal librepensadora de la familia. No solo Celia conducía de manera temeraria, sino que también vestía de forma provocativa, según la moda de Broadway. Usaba chaquetas de jinete y pantalones, se cortó el cabello corto, fumaba y cruzaba las piernas en público. Algo que era inaceptable tanto para una madre argentina como para la estricta sociedad católica de un pequeño pueblo. A Celia se le perdonaba todo, no solo por ser de la alta sociedad, sino también por su cuidado con los niños. Con el dinero de Celia, en la escuela, todos los alumnos recibían diariamente una taza de leche, tradición que se mantuvo por años. El mismo Tete, tratando de imitar a su madre, le gustaba presumir ante sus compañeros. Le encantaba fanfarronear, hacer algo especial, portarse mal para llamar la atención. Sus compañeros lo veían presumido y travieso ante los maestros. En la pared, Ernesto colgó un mapa con los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Aristócrata de nacimiento, era amigo de la pandilla indígena y enseñaba a sus compañeros de 8 años a cavar trincheras y hacer escondites. Madres. Celia seguía formando intencionalmente a su hijo en lo intelectual, espiritual y físico. Ernesto dedicaba mucho tiempo al deporte, practicando natación, tenis, equitación y ciclismo. A pesar del asma, lo aceptaron en el equipo de rugby y luego logró ingresar al equipo juvenil de fútbol de Córdoba, de la misma ciudad argentina donde vivía la familia de Che. Es cierto que, por los ataques, salía del campo a usar el inhalador, por eso Ernesto jugaba en el equipo suplente. El padre estaba totalmente en contra de que Tete practicara deportes, pero la madre siempre apoyó el entusiasmo de su hijo por el deporte. En la casa de los Guevara, la política siempre ocupaba mucho espacio. La caída de la República Española, la Segunda Guerra Mundial y el golpe militar en Argentina afectaron profundamente a la madre. A diferencia de su padre, su madre siempre se interesó por la política y amaba los libros. Escribirá más tarde Ernesto Che Guevara. Ella creó en la casa un salón literario, donde junto con la poesía y la literatura se discutían los acontecimientos políticos del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la casa de los Guevara celebraban con entusiasmo las victorias del Ejército Rojo. La batalla de Stalingrado causó una enorme impresión en Celia y sus amigos. En temas políticos, la madre de Che Guevara tenía su propia opinión. Un amigo de Che en la universidad recordaba cómo le impresionó el ambiente informal en la casa de los Guevara, especialmente la madre de Che. Según él, en la casa reinaba un espíritu de creatividad, donde se descubría el mundo. Por la entrada de servicio, Celia reunía en su salón a todo tipo de personas extraordinarias, sin importar su estatus o posición social. Artistas, poetas, profesores de colegio y universidad.
En la casa de Celia encontraban refugio migrantes y refugiados políticos del Viejo Mundo. Quien necesitara protección, comida y techo, podía quedarse ahí una semana o un mes. Celia de la Serna era la estrella más brillante no solo de su salón y de la ciudad de Córdoba, sino de toda Argentina y posiblemente de América Latina. Celia se unió al Comité de Apoyo a De Gaulle, en la sección internacional que ayudaba a la resistencia en la Francia ocupada por los nazis. Siempre fuimos partisanos, decía Che sobre su mamá. Nuestra casa estaba abierta a todas las influencias opositoras. El general Jurado era un invitado frecuente, y de niño escuchaba con atención sus historias sobre la guerra civil. S. Ilia fue arrestada varias veces en manifestaciones antiperonistas en Córdoba. El presidente argentino Juan Perón tenía lazos diplomáticos con la coalición hitleriana, y los padres de Che eran de sus opositores más activos. Los altos gastos en recepciones, refugiados políticos y medicamentos para Ernesto causaron graves problemas financieros. Sí, el padre y sus aventuras amorosas causaron la ruina familiar. Hasta cierto momento, Celia de la Serna vivía sin saber la verdadera situación y estaba segura de que era muy rica. Ella tenía un grupo de sirvientes en la casa del pueblo, como llamaban a Don Guevara. Cada verano, Celia y Lynch seguían llevando a los niños a uno de los balnearios más lujosos de la costa atlántica. Celia no renunció a sus hábitos aristocráticos hasta el día en que se enteró de que la familia ya no tenía dinero. Por eso, las peleas familiares en casa aumentaron. En una pelea, Celia sacaba la pistola que siempre llevaba y la apuntaba a su esposo desafortunado. Curiosamente, la madre de Fidel Castro tampoco se separaba de su arma, igual que el protagonista anterior. Si los niños no regresaban a casa a tiempo, ella salía al patio y disparaba su escopeta al aire. En 1945, Ernesto se graduó con honores y ese verano trabajó en una empresa de construcción en las afueras de Córdoba. El padre llevó a la familia a Buenos Aires, donde por falta de dinero vivieron un tiempo con parientes. En 1946, a la madre de Ernesto le detectaron un tumor. Por suerte, la operación fue exitosa y vivió 19 años más. A pesar de todas las dificultades, la bancarrota de su esposo y una enfermedad mortal, Celia de la Serna logró mantener su dignidad, fortaleza y fidelidad a su sueño, que para la gente común podría parecer bastante obsesivo: darle al mundo a una gran persona. El padre vendió la plantación y con ese dinero la familia compró el segundo piso de una casa en una zona prestigiosa de Buenos Aires. Los padres de Che Guevara llegaron a un compromiso y quedaron medio divorciados. Lynch debía vivir por separado, pero seguir cuidando y pasando tiempo con los niños. En otoño, Ernesto visitó a sus padres en Buenos Aires. A los 17 años ya era un joven atractivo, de hombros anchos, esbelto y seguro. Ernesto deseaba ayudar a su mamá, ganar mucho dinero y hallar una cura para el cáncer. Junto con su amigo, Che Guevara ideaba diferentes maneras de ganar dinero fácil. Inicialmente, a partir de un producto para plagas de jardín, crearon un remedio para cucarachas. De hecho, la fábrica donde producían el polvo estaba justo en la casa. El olor era horrible, pero nadie se quejaba porque Celia apoyaba cualquier iniciativa. Ernesto Che quiso registrar su polvo como Al Capone, pero le dijeron que necesitaba el permiso de Al Capone. Este caso muestra la naturaleza aventurera del legendario comandante. El propio Che Guevara en el futuro a menudo se llamará a sí mismo un aventurero profesional. Por suerte para la familia de Ernesto, la fábrica de productos contra cucarachas fue rápidamente cerrada. Durante el envasado del polvo, el amigo de Che Guevara perdió el conocimiento y luego él también se sintió mal. Sin embargo, el deseo de hacerse ricos rápidamente no abandonaba a los amigos. Compraron un lote de zapatos al por mayor, con la esperanza de venderlo al menudeo a un precio más alto. Como admitiría en el futuro Che, como hombre de negocios no se parecía en nada a su padre. Al mismo tiempo que intentaba hacerse rico fácilmente, Ernesto buscaba una vacuna para la enfermedad que había afectado a su madre. En el balcón tenía ratas y cobayas de laboratorio, a las que les daba medicamentos que causaban cáncer. En 1947, Ernesto ingresó a la Facultad de Medicina. Cuando la salud de su madre dejó de preocuparle, perdió el interés por la medicina y comenzó a soñar con lo más importante para él: la revolución. En 1950, Ernesto realizó su primer viaje por las 12 provincias de Argentina en una motoneta Micrón.
Este recorrido fue financiado por la empresa y se realizó con fines publicitarios. En 1951, después de terminar el semestre, Che se fue de viaje en el petrolero Ana a Brasil. De hecho, este viaje Ernesto lo hizo con la bendición de su madre, para comprobar qué tan resistente era físicamente y superó la prueba con éxito. En 1952, Che Guevara, junto con su amigo Alberto, emprendió un nuevo viaje por América Latina en motocicleta. Alberto Granado, de 19 años, conoció a Ernesto Guevara, que entonces tenía 13 años, a través de su hermano, quien era compañero de clase de Ernesto en la preparatoria. Empezó a visitar con frecuencia la casa de los padres de Che y aprovechaba su rica biblioteca. Los unió el amor por la lectura y las discusiones sobre lo que leían. Además, Granado y sus hermanos hacían largas caminatas por las montañas y construían chozas al aire libre en los alrededores de Córdoba, y Ernesto a menudo se les unía. Sus padres no se oponían, pensaban que eso le ayudaría en su lucha contra el asma. A partir de 1945, Alberto ya trabajaba en el leprosario, a 180 kilómetros de Córdoba. La familia Guevara vivía en Buenos Aires, donde Ernesto estudiaba en la Facultad de Medicina. En el Instituto de Estudios de Alergia, hizo su pasantía bajo la supervisión del científico argentino, el Dr. Pisani. La familia Guevara tenía problemas económicos y Ernesto trabajó como bibliotecario para ganar dinero extra. Cuando vacacionaba en Córdoba, visitaba a Granada en el leprosario y lo ayudaba con sus experimentos para investigar nuevos tratamientos para los leprosos. En una de sus visitas, Granada le propuso que fuera su compañero en un viaje por Sudamérica. Granada planeaba visitar leprosarios en varios países del continente, conocer su trabajo y, posiblemente, escribir un libro sobre ello. Ernesto aceptó esta propuesta con entusiasmo, pidiendo que esperaran hasta que terminara sus próximos exámenes, ya que estaba en el último año de la Facultad de Medicina. El 29 de diciembre de 1951, cargaron la moto muy desgastada de Granada con objetos útiles, una tienda de campaña, mantas, una cámara fotográfica y una pistola automática, y se pusieron en camino, pasando las noches en el bosque o en el campo. Se ganaban la comida con trabajos ocasionales, lavaban platos en restaurantes, atendían a campesinos o actuaban como veterinarios, reparaban radios, trabajaban como cargadores, porteadores o marineros. Compartían experiencias con colegas al visitar leproserías y aprovechar para descansar. Guevara y Granado no temían contagiarse y sentían compasión por los leprosos, deseando dedicar su vida a su tratamiento. El 18 de febrero de 1952 llegaron a la ciudad chilena de Temuco. Un periódico local publicó un artículo titulado "Dos expertos argentinos en leprología viajan por Sudamérica en motocicleta". Decir que esta ruta es un viaje en motocicleta es exagerar mucho la realidad. La motocicleta de Granada se averió totalmente cerca de Santiago. Después viajaban a pie, hacían autostop o eran polizones en barcos y trenes. En Perú, los viajeros conocieron la vida de indígenas quechuas y aymaras, explotados por terratenientes y que calmaban el hambre con hojas de coca. En la ciudad de Cusco, Ernesto pasaba varias horas leyendo en la biblioteca local libros sobre el Imperio Inca. Pasaron varios días en las ruinas de la antigua ciudad inca de Machu Picchu, en Perú. Instalados en la plataforma de sacrificios de un antiguo templo, empezaron a tomar mate y a fantasear. Granado recordaba una conversación con Ernesto. ¿Sabes, viejo? Quedémonos aquí. Me casaré con una india noble inca. Seré emperador y gobernante de Perú. Te haré primer ministro y juntos haremos una revolución social. Che respondió: «Estás loco, Alberto. Una revolución no se hace sin tiros». De Machu Picchu fuimos al pueblo montañoso de Huambo. Durante el viaje visitamos la leprosería del doctor comunista peruano Hugo Pese. Nos recibió cordialmente, mostró sus métodos para tratar la lepra y escribió una carta de recomendación para una leprosería cerca de San Pablo, Perú. Desde Pucallpa, en el río Ucayali, los viajeros subieron a un barco rumbo a Iquitos, junto al Amazonas. En Iquitos, se retrasaron debido al asma de Ernesto, que lo obligó a permanecer un tiempo en el hospital. Al llegar al leprosario en San Pablo, Granada y Guevara fueron recibidos y se les invitó a atender pacientes en el laboratorio. Los pacientes, agradecidos por el trato amistoso de los viajeros, les construyeron una balsa llamada Mambo Tango. En esa balsa, Ernesto y Alberto planeaban llegar al siguiente punto de su ruta, el puerto colombiano de Leticia en el Amazonas, el 21 de junio de 1952.
Tras cargar sus cosas en la balsa, navegaron por el Amazonas rumbo a Leticia, tomaron fotos y llevaron diarios. Por descuido, pasaron de largo Leticia, por lo que tuvieron que comprar una lancha y regresar ya desde territorio brasileño. Con un aspecto sospechoso y cansado, ambos compañeros terminaron tras las rejas en Colombia. El jefe de la policía, siendo aficionado al fútbol y familiarizado con los éxitos de Argentina en ese deporte, liberó a los viajeros al enterarse de dónde eran, a cambio de la promesa de entrenar al equipo local. El equipo ganó el campeonato distrital y los aficionados les compraron boletos de avión a la capital del país. Ricos. En Colombia, había una guerra civil causada por la represión violenta al descontento campesino del presidente Laureano Gómez. Guevara y Granado regresaron a la cárcel, pero los liberaron al prometer que dejarían Colombia de inmediato. Después de recibir dinero para el viaje de unos estudiantes conocidos, Ernesto y Alberto tomaron un autobús hacia la ciudad de Cúcuta, cerca de Venezuela, y luego cruzaron la frontera por el puente internacional hasta la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela. El 14 de junio de 1952 los viajeros llegaron a Caracas. Granado se quedó a trabajar en Venezuela, en el leprosario de Caracas, donde le ofrecieron un salario mensual de $800 estadounidenses. Cheja tenía que llegar solo a Buenos Aires. A finales de julio, al encontrarse con un pariente lejano comerciante de caballos, viajó en avión con un cargamento desde Caracas a Miami y debía regresar vacío a Buenos Aires. Sin embargo, en Miami Che se quedó un mes. Vivía allí casi sin dinero, pasando casi todo el tiempo en la biblioteca local. En agosto de 1952, Che volvió a Buenos Aires y empezó a prepararse para exámenes y su tesis sobre alergias. Al regresar de su viaje, Che Guevara escribió en su diario: "El hombre que escribió estas notas murió al volver a pisar suelo argentino. El que las edita y pule, ese yo en realidad no soy yo. Al menos no soy el que era antes. Vagar por nuestra América me cambió más de lo que pensaba". En 1953, Ernesto obtuvo su título de médico y junto con un amigo emprendió otro viaje. Abrazando a su contenido de las cartas entre Lía y Che Guevara, muestra que su relación era más de camaradas que de madre e hijo. Ernesto necesitaba los consejos y el apoyo de su madre. Ambos creían que toda América Latina estaba lista para una revolución. En Guatemala no lograron unir al pueblo y al ejército. Al contrario, en el país se instauró un régimen dictatorial. Che Guevara se vio obligado a irse a México. Pronto se le unió Hilda Acosta, y el 8 de agosto de 1954 se casaron. En México, en 1955 ocurrió el histórico encuentro entre Ernesto y Fidel Castro. Él tenía ideas revolucionarias más maduras y estaba más desarrollado ideológicamente que yo. Era más revolucionario. Así hablaba Fidel sobre Che Guevara. En una carta a su madre, Ernesto preguntó: "¿Cómo deseo llegar a La Habana?". Los paisajes cubanos y los artículos de Lenin, en eso pienso constantemente. Che Guevara firmaba sus cartas como Stalin. Según los recuerdos de Alberto Grando, amigo de Che, la verdadera conversión al marxismo de Ernesto ocurrió cuando descubrió a Stalin, cuya figura realmente lo fascinó. Su recopilación de artículos económicos abunda en citas de obras de Stalin sobre construcción socialista e industrialización. Para Che, Stalin era un modelo tanto en la actividad teórica como en la práctica. Así se formaron estas sorprendentes relaciones de causa y efecto, comenzando con la curiosidad de la joven aristócrata Celia de la Serna. Al leer un día un artículo de Marx que mencionaba a su legendario antepasado, empezó a leer otros trabajos suyos. Apasionada por una sociedad sin clases, Celia luchó por el derecho al voto igualitario para las mujeres. Al ser madre, transmitió a su hijo ideas socialistas y el deseo de ser héroe. Durante casi toda su vida, la madre formó intencionalmente a Ernesto Che Guevara. Le dio ejemplo de coraje, fomentó su intelecto, lo fortaleció física y espiritualmente y lo habituó a leer obras filosóficas serias. Celia de la Serna puede considerarse la principal causa de la nueva historia de Cuba. La influencia de Che Guevara llevó a Fidel Castro, ante la hostilidad de Estados Unidos, a buscar cooperación con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1956, Che escribió a su madre: "Antes lo hacía mal, o bien me dedicaba a la medicina, y en mi tiempo libre estudiaba informalmente a San Carlos, como llamaba a Karl Marx.
Una nueva etapa implica cambiar mi rutina y actividades. Para mí, lo más importante es San Carlos. Eso es lo principal que llevaré siempre conmigo. El 2 de enero de 1959, un grupo de rebeldes entró en La Habana. La revolución en Cuba triunfó. Una semana después llegó un avión de La Habana a Buenos Aires para recoger a los padres de Che Guevara, don Ernesto Guevara. Lynch se desconcertó o asustó, ya que en Cuba seguían los disparos, no viajó. Pero la madre se preparó de inmediato y para el 9 de enero ya estaba en Cuba. En el aeródromo sucedió algo inesperado. Celia abrazó a Ernesto y lloró por primera vez en su vida. Con su hijo guapo, seguro y fuerte, Celia de la Serna rejuveneció y volvió a pintarse los labios de forma llamativa. Es imposible siquiera imaginar la felicidad que sintió la madre al reencontrarse con su hijo héroe. Ese fue su triunfo. Poco después, Celia regresó a Cuba con su esposo, hija, yerno y nieto. Los hospedaron en una suite de lujo del Hilton, unos pisos abajo de las habitaciones de Fidel Castro, y después los movieron al Hotel Costero Comodoro en Miramar. Llegaba en helicóptero, aterrizaba en la plaza frente al hotel, bajaba, escribía el padre de Che, hablaba un rato con la madre y luego se iba de nuevo. Ernesto tenía una relación tensa con su padre y no le perdonó cómo trató a su madre. Como Ernesto contaba, su padre gastó el dinero de su madre y la abandonó. Sin embargo, cuando se despidieron, padre e hijo intercambiaron relojes de manera afectuosa. Tras su primera visita a la Isla de la Libertad, Celia volaba repetidamente a Cuba para ver a su hijo. Y después del decreto presidencial que proclamó al comandante Che Guevara como cubano de nacimiento, Celia de la Serna informó tranquilamente a sus familiares: algunos viven en 2 casas, yo viviré en 2 países. Ella seguía siendo muy enérgica y no solo deseaba estar cerca de su hijo, sino también ayudarlo en su trabajo. La madre convenció a Ernesto de dejarle llevar los registros y elegir los documentos necesarios en su despacho ministerial. Ella se sentía segura como asistente de Che. Un día, Celia le expresó a Ernesto, indignada, su opinión sobre la falta de organización y lentitud de los empleados. Che Guevara la detuvo. «Cálmate, viejita, te estás metiendo en asuntos ajenos». Hace mucho que ella dejó de vivir su propia vida. Su vida, en el sentido literal, le pertenecía a su hijo Ernesto Che Guevara. En sus cartas, la madre le daba consejos y señalaba sus errores. Celia de la Serna realmente quería obtener un cargo oficial en el Partido Comunista, pero no se lo dieron. Quizás fue un error, ya que ella pudo ser muy útil para el joven gobierno de Cuba. Cuando Ernesto tenía tiempo libre, trabajaba como cargador, minero, cortador de caña y hacía que sus subordinados, incluso los funcionarios del Banco Nacional, trabajaran en las plantaciones. Salía, escribía: «Me parece una completa locura cuando mucha gente en Cuba, que tiene cabeza sobre los hombros, se va por todo un mes al campo a cosechar caña de azúcar y no hace otra cosa más que eso». Aunque en Cuba hay muchos campesinos experimentados e inteligentes. En enero de 1963, después de otro viaje a Cuba, al regresar a Buenos Aires, Celia fue arrestada. Fue acusada de espionaje, de posesión y distribución de literatura propagandística cubana. Y había algo de verdad en esa acusación. Celia, como Che Guevara, soñaba con una revolución en Argentina y luego en toda América Latina. La madre de Che Guevara estuvo 3 meses en prisión. En ese momento, su hijo mayor, Ernesto, estaba en la cima de la fama. Che Guevara fue embajador extraordinario y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. En representación de la República, viajaba por el mundo estableciendo lazos económicos y políticos con varios países. En 1964, la madre de Che Guevara contó a un periodista uruguayo que desde niño su hijo buscaba probarse a sí mismo que podía lograr lo que parecía imposible, fortaleciendo así su voluntad de manera increíble. Sobre sus propios méritos en la formación de ese carácter, la madre guardó silencio. En 1964, en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, Che Guevara pronunció un discurso que rompió sus lazos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y afectó su relación con Fidel Castro. Además de la frase sobre los fusilamientos, también mencionó que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China imponían a los países pobres condiciones comerciales similares a las del imperialismo mundial. También rechazan brindar apoyo militar incondicional y la lucha por la liberación nacional, especialmente en el Congo y Vietnam. Los cubanos promovían activamente revoluciones en países del tercer mundo.
Los camaradas soviéticos estaban dispuestos a brindar la ayuda necesaria, pero querían que los cubanos coordinaran con ellos en qué lugares debían fomentar la revolución y en cuáles no. Después de algunas fricciones con Moscú, Fidel en general entendió y aceptó ese enfoque. Su principal tarea fue asegurar la supervivencia de Cuba como bastión socialista en el hemisferio occidental. En cuanto a Che, decidió dedicarse a encender la revolución donde a él mismo le pareciera más apropiado. La última aparición de Che Guevara ante el público fue el 25 de febrero de 1965 en la Segunda Conferencia Económica Afroasiática. El 14 de marzo Che volvió a La Habana y al día siguiente presentó un informe sobre su misión en el extranjero. Unos días después, el comandante renunció a la ciudadanía cubana, a todos los altos cargos y al nombre de Che Guevara. La muerte de Ernesto volvió la vida de Celia un tormento. La enfermedad que ocultaba a su familia volvió. La madre de Che Guevara se debilitaba visiblemente por la tristeza y la enfermedad. Sus hijos y amigos notaron su estado y alertaron a otros. A Ernesto le avisaron de la enfermedad de su madre. Pero, tal vez, su propia situación era tan grave y se sentía tan mal anímicamente que simplemente no quería preocupar a su madre. O tal vez no comprendía lo crítico que era su estado esta vez. Che no le devolvió la llamada a su madre. Ernesto Che Guevara desapareció sin despedirse ni de su familia ni de su madre moribunda. En abril, cuando surgieron rumores sobre la desaparición del comandante, Ilia recibió una carta de su hijo. Querida viejita, para que no te preocupes, te aviso que pronto me iré a cortar caña de azúcar y después estaré lejos de la capital. Voy a dirigir una empresa durante 5 años. Te mando una foto de tus nietos, el más pequeño, Ernesto, a quien no has visto. En él terminó la producción. El 16 de abril, por pedido de Elia, amigos llamaron a La Habana para localizar a Ernesto. Hablaron con su esposa, Aleida. El 18 de abril, Aleida misma llamó y habló con su suegra, tratando de tranquilizarla. 20 de abril. Debido a los rumores que se difundieron sobre que algo le había pasado al Che, Fidel Castro informó oficialmente que el comandante estaba bien y que se encontraba donde era más útil para la revolución. El 10 de mayo, los amigos de Elia y personas influyentes la ingresaron a una clínica de élite. La madre de Che Guevara tenía una habitación privada, gran ventana, los mejores médicos y medicinas, pero todo fue en vano. Ella sufría mucho por extrañar a su hijo. Cada día, Celia le pedía a Dios un día más de vida. Solo necesitaba oír la voz de Ernesto y saber que seguía vivo. Al ver el sufrimiento inhumano de Celia, los amigos enviaron un telegrama a Ernesto al Ministerio de Industria de Cuba con el texto: Tu madre está muy enferma, quiere verte. Un fuerte abrazo, tu amigo Ricardo Rojo. No hubo respuesta. Al día siguiente, la madre de Che Guevara falleció. Hasta el final, ella esperó su llamada. Celia de la Serna. Luis falleció el 19 de mayo de 1965 a los 58 años. Todos los hijos de Celia lograron éxito y educación universitaria. Celia es arquitecta, Roberto, abogado, Ana María, arquitecta, y Juan Martín, diseñador. El hijo mayor se volvió el héroe de nuestro episodio. El interés por la personalidad de Che Guevara siempre ha sido grande. No ha disminuido hasta hoy, e incluso, al contrario, está creciendo. A pesar de la creencia popular, Che Guevara no fue solo un revolucionario apasionado, hizo mucho por Cuba, y también como estadista. De hecho, fue ministro de Industria de Cuba, presidente del Banco Nacional de Cuba y realizó visitas oficiales a decenas de países. En general, era el segundo o incluso el primero en ese país. No vamos a aburrir con hechos sobre su rol en la construcción del Estado tras la Revolución Cubana. Mejor mostraremos detalles inusuales que no encontrarás en Wikipedia. Lo verificamos. Hay un dato interesante. Ernesto Guevara se convirtió en el principal defensor de la computarización en Cuba, y la primera computadora fue adquirida precisamente por su encargo. Además, Che discrepaba fuertemente con la práctica administrativa soviética en la evaluación de la cibernética. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cibernética era considerada una pseudociencia. Che pensaba que su apoyo permitiría establecer un control total del trabajo empresarial desde un solo centro. Al mismo tiempo, Che creía que una supervisión demasiado minuciosa desde el centro iría desapareciendo a medida que se desarrollara la conciencia de los trabajadores y empleados.
Ellos elaborarían los planes de desarrollo de la empresa y el ministerio solo los coordinaría con las necesidades nacionales. Luego daría recursos a las empresas para cumplirlos. Aquí va otra historia interesante sobre la prisión personal que Che Guevara organizó para sus subordinados del Ministerio de Industria. Sobre el campo de Guanaacabibas, como el Glavnoe Upravlenie Lagerei cubano, creado por el sanguinario Che, los medios estadounidenses de esa época decían que era para torturar a las personas. La realidad era distinta y coincidía con el deseo del Che de crear un hombre nuevo mediante la reeducación por el trabajo. La península de Guanaacabibas es el extremo más occidental de Cuba y pertenece a la provincia en la que Che Guevara, durante su ministerio, continuó ejerciendo el mando de las tropas en caso de una invasión estadounidense. Antes de la revolución, una empresa estadounidense talaba bosques industrialmente ahí. Después de 1959, se asentaron agricultores allí para que restauraran la vegetación forestal. Plantaron pinos, eucaliptos y árboles frutales. Al inicio, la gente dormía al aire libre. Luego usó tiendas, después chozas de madera y finalmente casas de concreto. Nunca existió un gulag como régimen carcelario o con guardias armados. Che decidió enviar al trabajo físico en Guanaacabibes a los altos funcionarios del ministerio y directores de ramas industriales. En ningún caso, los trabajadores comunes e incluso los administradores de fábricas que cometieron faltas administrativas o disciplinarias menores. Se trataba, por ejemplo, de falsificaciones, negligencia o faltas morales, como el acoso de un jefe a una subordinada. Los delitos penales requerían enviar el caso a un tribunal ordinario. Che decía, enviábamos a Guanaacabibes a personas que no debían ir a la cárcel, personas con faltas morales más o menos graves. No es castigo, es reeducación mediante trabajo. Por una falta, un alto funcionario era condenado a trabajo físico, usualmente por menos de 3 meses. Al inicio, la decisión la tomaba solo el ministro, pero después Che admitió que era un error. En su Ministerio de Industria, se creó una comisión disciplinaria especial. Sus miembros podían discutir con el ministro Guevara, y en cualquier caso, la decisión se tomaba por mayoría de votos. El condenado podía impugnar la decisión de la comisión y negarse a ir al campamento. En ese caso, era despedido y ahí terminaba el asunto. Si alguien elegía reeducarse con trabajo físico, iba voluntariamente a Guanaacabibes viajando desde La Habana en 5 o 6 horas en autobús, tren y a pie. Y por su propia cuenta. Durante el tiempo que trabajaba en el campamento, se le retenía el salario de su trabajo principal. En este lugar solían estar entre 60 y 80 personas. Che iba allí regularmente, quien se aseguraba de que las condiciones de vida fueran difíciles, pero en ningún caso humillantes para la dignidad humana. El ministro era amigo de todos en el Glavnoe Upravlenie Lagerei, los ayudaba y jugaba ajedrez con ellos. Por las noches, los habitantes solían estudiar en clubes que ellos mismos crearon. La estancia en Guanaacabibes no afectó negativamente la carrera posterior del reeducado. Che les daba los cargos más importantes porque ya habían expiado su culpa voluntariamente. Se puede decir que esto era el látigo. La recompensa era un balneario para empleados en manantiales termales curativos. Che controlaba este lugar, donde, a diferencia de Guanaacabibes, enviaban a tratamiento sobre todo a empleados comunes. El ministerio cubría todos los gastos, algo inédito para los trabajadores cubanos. A veces los trabajadores podían descansar con sus esposas para mantener la comodidad moral. Además, en su ministerio había un departamento de psicología y se realizaban encuestas sociológicas profundas. Una vez, Che habló ante 400 empleados del ministerio y criticó sus propios defectos. Creían que su carácter explosivo era el principal motivo. Por eso temían al ministro y evitaban darle malas noticias. Che admitió, no solo tengo un carácter explosivo con los subordinados, también soy impulsivo en general. Es un defecto, y trato de corregirlo durante la revolución, pero no es tan sencillo. Che se formó de manera autodidacta, ampliando sus conocimientos desde matemáticas avanzadas hasta filosofía. Por ejemplo, así era su rutina diaria como ministro los lunes. 7 en punto, estudio de programación lineal. 8 en punto, reunión del Consejo de Administración del Ministerio. 14 horas, discusión de informes y resúmenes de PASERON de empresas consolidadas. 21 en punto, estudio de matemáticas avanzadas. En 1964, Che comenzó a estudiar informática, que en ese entonces solo unos pocos especialistas en el mundo entendían.
En el círculo que organizó, enseñaba el profesor Martís de la Universidad de La Habana. Che estudió varios idiomas, del ruso al suajili, para poder leer en lenguas extranjeras. Unos días antes de su muerte en Bolivia, vieron a Che estudiando el idioma de la población indígena de ese país, el quechua, en el campamento guerrillero boliviano. Él hizo una lista de más de 300 libros que sus compañeros debían traerle desde Argentina y Brasil. Sin embargo, Che Guevara no pudo continuar con la construcción del Estado. Lo dijo mejor que nadie en su última carta a sus padres. Considero que la lucha armada es la única salida para los pueblos que luchan por su liberación y soy coherente con mis ideas. Muchos me llamarán aventurero, y es cierto, pero soy un aventurero de una clase especial, de los que arriesgan todo por demostrar que tienen razón. En este mapa mundial, los países donde Che Guevara vivió o visitó están en rojo, y los 3 donde participó en la revolución en verde. Precisamente con el corazón de África, con la República Democrática del Congo, Guevara tenía grandes esperanzas, creyendo que el enorme territorio de este país, cubierto de selvas, ofrecería excelentes oportunidades para organizar una guerra de guerrillas. Y, según los grandiosos planes, se convertiría en el epicentro de las futuras revoluciones de todo el continente africano. Menos de un año después, Che Guevara tuvo que irse, dejando un diario de la operación en el Congo que empezaba con palabras elocuentes que podrían haber sido finales. Esta es una historia de fracaso. Bueno, y la siguiente expedición en Bolivia fue la última en la vida de Che. Fidel Castro afirmó que convenció a Che de volver en secreto a Cuba para preparar un nuevo foco revolucionario en América Latina. Durante los 11 meses que estuvo en Bolivia, Che llevó un diario casi todos los días, en el que principalmente prestaba atención a las deficiencias, errores, equivocaciones y debilidades. Los guerrilleros decían: "No comprendo cómo caminaba, su enfermedad lo asfixiaba siempre". Aún así, él recorría las montañas con mochila, arma y equipo como el combatiente más resistente. Tenía una voluntad de hierro, pero su devoción a las ideas le daba aún más fuerzas. Recuerdo que tenía muchos libros, leía mucho, no perdía ni un minuto. A menudo sacrificaba el sueño para leer o escribir en su diario. Si se levantaba al amanecer, se ponía a leer. Muchas veces leía de noche a la luz de la fogata. El destacamento guerrillero de Guevara tenía unas 50 personas y actuaba como Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Bien equipado, realizó varias operaciones exitosas contra tropas regulares en terreno montañoso y difícil. En agosto y septiembre, el ejército boliviano eliminó 2 grupos guerrilleros. A pesar de la naturaleza brutal del conflicto, Guevara brindaba atención médica a todos los soldados bolivianos heridos que caían prisioneros de los guerrilleros y luego los liberaba. Pero su final ya estaba cerca. Como recordaría después Philip Agee, agente de los servicios secretos de Estados Unidos, nadie causaba más temor a la CIA que Che Guevara, porque él tenía las capacidades y el carisma necesarios para dirigir la lucha contra la represión política y las jerarquías tradicionales de los grupos de poder en los países de América Latina. Claro, sobre una figura como Che Guevara se podría hablar horas, pero esperamos que lo que han visto en este gran episodio ya les haya permitido formarse una impresión más completa y profunda sobre esta persona. Estaremos encantados de recibir sus valoraciones sobre este episodio y los comentarios útiles que comparten con nosotros. Gracias por ver este documental hasta el final y nos vemos en los próximos episodios en nuestro canal.